La paz del Señor. Queridos amigos, queridas amigas, os damos la bienvenida con mucha alegría al comentario del Evangelio de hoy, miércoles 11 de marzo. Es del evangelista San Mateo, capítulo 5, versículos del 11 al 19. Antes de nada, recordaros que como cada miércoles, hoy tenemos el encuentro semanal de nuestro grupo de oración. Nos encontramos durante una hora completa para orar a través del programa Orad con Alegría. No dejéis de uniros a la oración del grupo de esta semana. En el Evangelio de hoy, Jesús nos va a hablar de la ley antigua y de la ley nueva, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, de una ley, la del Antiguo Testamento, que los hombres cumplían por obligación, movidos más por el miedo, por el servilismo que por el amor, a una ley, la ley nueva, el Nuevo Testamento, que los hombres cumplirán por amor, con espíritu de hijos, no de esclavos. El Evangelio de hoy nos va a proporcionar la luz para responder a una pregunta que nos hacéis con mucha frecuencia en vuestros correos electrónicos. ¿Cómo puedo hacer para que familiares míos que no practican la fe, que no quieren orar, cómo puedo hacer para que oren conmigo en familia? ¿Cómo puedo hacer para que vuelvan a venir conmigo a la misa? Nos escribís contándonos a veces de vuestro marido o de vuestra esposa que no practica la fe y os gustaría, deseáis profundamente que se una a vosotros. También nos habéis escrito padres que os ocurre esto con vuestros hijos, cómo hacer para que practiquen la fe. Y también nos habéis escrito hijos que os ocurre con vuestros padres. Quiero vivir más la fe, pero a mis padres les cuesta, no lo comprenden. ¿Cómo hago para que comprendan? Vamos a escuchar al Señor y después vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a comprender. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos.
vamos a ir explicando estas cosas por partes. En primer lugar, Jesús dice: no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y Jesús dice también en el Evangelio de hoy: el que se salte uno de estos preceptos menos importantes será el menos importante en el reino de los cielos. Sin embargo, nosotros leemos en otros pasajes evangélicos que Jesús no cumplía algunos de los preceptos que cumplían los fariseos. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo se puede explicar esto? Cuando Jesús habla de que no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, y que hay que cumplir hasta los preceptos más pequeños de la ley, se refiere al decálogo, a los 10 mandamientos. Y dice Jesús que hay que cumplir con gran fidelidad hasta las consecuencias más pequeñas de esos 10 mandamientos. Otra cosa son esas leyes humanas que nosotros hacemos, que eso no era para Jesús tan importante, pero sí los preceptos de la ley. Os recomiendo que leáis los números 1961 al 1986 del Catecismo. Ahí vais a encontrar la explicación de qué es la ley del Antiguo Testamento y qué es la ley del Nuevo Testamento. Bueno, ¿y cuáles son los mandamientos del decálogo que tenemos que cumplir? ¿Cómo diferenciar esos mandamientos que hay que cumplir de nuestras leyes humanas que pueden cambiar con el paso del tiempo? Pues mirad, los 10 mandamientos los tenéis perfectamente explicados en el Catecismo. Hay una sección muy amplia del Catecismo que explica en qué consisten las consecuencias morales de los 10 mandamientos. Todo eso que dicen esos números del Catecismo, que es desde los números 2052 al 2557, lo que dice ahí, eso hay que cumplirlo. Esos son mandamientos que son válidos siempre. Eso no puede cambiar con el paso del tiempo. Luego nuestras leyes humanas, como por ejemplo, cuál es la mejor manera de imponer la ceniza, pues eso cambia a lo largo del tiempo. Las ceremonias de la Iglesia cambian y hay que ser fieles a lo que la Iglesia nos dice en cada momento que hay que cumplir, pero son cosas que pueden cambiar con el paso del tiempo. Sin embargo, los grandes preceptos morales no cambian nunca. Es el caso de la manera como hay que practicar la sexualidad humana, es el caso de qué es el matrimonio y cómo vivirlo adecuadamente, el caso de la homosexualidad, el caso de las disposiciones necesarias para poder recibir al Señor en la comunión, estar en gracia de Dios. Esas cosas no cambian con el paso del tiempo. Ahora vamos a dar otro paso. La ley del Antiguo Testamento no la vivían los hombres como algo que lo cumplían por amor, sino como una obligación. Sin embargo, Jesús nos habla de una ley que Él nos ha traído, que es la ley plena, que se vive por amor. ¿Cómo hago yo para que una persona que no practica la fe comprenda
y viva la fe desde este amor. Pues mirad, los que sois padres y estáis educando a vuestros hijos que son menores de edad, hay que comenzar por mandar las cosas, como si dijésemos por el Antiguo Testamento. Hay que decir a los niños, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo. Es obligatorio. Porque el niño tiene que ser educado y como tiene pecado original, como lo tenemos todos, en algunas cosas va a tender hacia el mal, hacia el egoísmo. Y no le puedes dejar que haga lo que quiera, porque todavía su libertad no está educada, no está orientada hacia el bien, con lo cual si le dejas que haga lo que quiera, en muchas ocasiones va a obrar por puro egoísmo. Entonces, generalmente, con los niños hay que empezar diciéndoles lo que tienen que hacer, siempre. Esto lo tienes que hacer así. Quieras o no quieras, esto es así. Como tiene que ir al colegio, aunque no quiera. A medida que se va haciendo mayor, hay que ir ayudándole a que él vaya interiorizando lo que antes hacía porque sí, porque se lo mandaban sus papás. Él tiene que ir interiorizando, que eso lo tiene que hacer por amor, porque es bueno para él, porque el Señor merece que se le ame y que se cumplan sus mandamientos y que nos fiemos de Él y que hagamos lo que nos dice. Entonces, en el camino de la educación de una persona es muy importante ayudarle a interiorizar los mandamientos para que pasen de ser algo obligatorio a algo libre. Y a medida que la persona se va haciendo adulta y por lo tanto totalmente responsable de sus actos y libre, habrá que ir dando más margen a su decisión personal. Y cuando sea ya una persona adulta que tenga su vida independiente, cuando viva ya emancipado de sus padres, será libre para hacer lo que quiera y solamente se le podrá aconsejar, pero él tendrá que decidir. Entonces hay que ir ayudándole a que vaya haciendo esa evolución desde lo que me mandan hacia lo que yo decido libremente. ¿Cuándo es el momento de ir dejando que él decida y no imponérselo? Eso tenéis que irlo viendo vosotros. Lo que podemos decir es que hoy la tendencia en la manera de educar a los hijos es que se les da demasiada libertad demasiado pronto, cuando todavía no tienen capacidad para decidir bien. Bueno, es libre que haga lo que quiera, pero para otras cosas no le dejamos esa libertad, como si dice que no quiere ir al colegio o como si dice que no quiere hacer algo que nos parece que es totalmente indispensable que haga. Y entonces, seamos cuidadosos de no dar tanta libertad que no le ayudemos a crecer como persona y como cristiano. Pero tampoco nos limitemos a imponer las cosas. Porque si simplemente imponemos las cosas sin más, cuando ya no dependa de nosotros, cuando se haga mayor, se va a rebelar contra todo eso y no va a querer saber nada de eso. Por eso es muy importante ayudarle a interiorizar. ¿Y cómo se hace eso? Sobre todo con tu ejemplo y con tu oración. Por eso ha dicho Jesús en el Evangelio de hoy, quien los cumpla y enseñe
será grande en el reino de los cielos. No solo quien los enseñe, primero hay que cumplirlos. Tienen que verte a ti vivirlo, y vivirlo de corazón. Porque si tú no vives tu fe de corazón, que no es simplemente hacer las cosas, sino hacerlas por amor, ellos notan que no lo haces de corazón, que no es lo que a ti te llena, y por lo tanto ellos pierden el interés hacia eso, lo ven como algo impuesto, porque tú mismo no lo vives con el amor con el que tendrías que vivirlo, porque cuando puedes prefieres no hacerlo. Entonces lo más importante es que tú lo vivas para podérselo transmitir a tus hijos, a tus padres, a tu marido, a tu esposa, que tú lo vivas de corazón, que ores para que el Señor meta en el corazón de esa persona su amor, que le manifiestes tu amor, que vea cómo le quieres, para que así, con la fuerza de tu testimonio, de tu oración, de tu ejemplo, de tu amor, el corazón de esa persona vaya cambiando. Y no perdáis nunca la esperanza. A veces hay temporadas difíciles o muchos años difíciles, pero si nosotros oramos y somos ejemplo, si amamos y vivimos lo que nos pide la Reina de la Paz, no dudéis que al final conseguiréis la victoria. Vivid siempre con esa esperanza. Queridos hermanos y hermanas, la Reina de la Paz es la mejor maestra de fe y la que más nos mete en el corazón los mandamientos del Señor. Leed sus mensajes, aprended de ella y seréis grandes maestros y transmisores de la fe. Que ella os bendiga con su bendición maternal.